Hola chicos, bienvenidos a un capítulo más de Conquistando Conocimiento. Yo soy Chris, comencemos. Chicos, el día de hoy vamos a hablar de factorización. Es un tema bien importante en las matemáticas. La factorización no es sino otra cosa que la aplicación de la propiedad distributiva a expresiones algebraicas. Bueno, pero ¿qué son las expresiones algebraicas? Son expresiones con variables que se ven representadas por letras y constantes que son representadas por números. Constantes porque el número siempre tendrá ese mismo valor, las variables pueden obtener cualquier valor y por lo general es simplificar una expresión o hallar el valor de cada variable. Veamos unos ejemplos de expresiones algebraicas. Bueno, aquí tenemos tres ejemplos de expresiones algebraicas. Tenemos x como variable y números como constantes. Aquí solo tenemos variables a, x y b. Y aquí otra vez variable y una constante. Los exponentes nos determinan el grado de esta expresión, que son llamadas polinomios, porque tienen distintos grados de término. Este es un polinomio de grado 2 o de segundo grado, porque el exponente mayor es un 2. Este sería de grado 1 y este es de grado 4. Veamos ahora unas fórmulas de factorización que ya están establecidas y que serán muy útiles al momento de simplificar expresiones o de factorizar. Bueno, veamos un ejemplo de factorización. Aquí tenemos un ejemplo de una multiplicación de dos términos donde debemos simplificar la expresión. En otras palabras, aplicar la propiedad distributiva, factorizar. Yo te recomiendo que cuando tengas este tipo de expresiones, dejes la expresión del término más grande igual y distribuyas la expresión del término más pequeño. Hagámoslo. Esta sería la primera parte. Distribuimos la x que multiplica a todo el primer término. Ojo, la segunda parte tiene un menos, por lo tanto debemos tener ese símbolo en cuenta. Menos y otra vez el primer término. Una vez completado el primer paso, ya debemos distribuir las variables con el paréntesis para eliminarlos. Recordemos que cuando se multiplican bases iguales, los exponentes se suman, por lo tanto aquí me queda x al cuadrado y aquí también. Y pues aquí me queda x por y al cuadrado. Menos, aquí es donde muchas personas cometen errores. Si vamos a distribuir la y con el menos debe introducirse en todo el paréntesis, afectando todos los signos que están dentro de él. Hagámoslo paso a paso. El primer término es una x, es positiva, menos y por x me da menos xy. El segundo término, menos por menos x y cuadrado, menos por menos me da más x y cuadrado. Bases iguales, los exponentes se suman, más y al cubo. Pues bien, ahora debemos identificar términos semejantes que podamos adherir o restar para simplificar la expresión lo más que se pueda. Es muy importante siempre simplificar las expresiones al máximo. Observando los términos, nos damos cuenta que este término y este término son semejantes. Ambos poseen una x a la 1 y un y cuadrado. Por lo tanto, se pueden, en este caso, adherir, resultándonos 2xy cuadrado. El resto de términos quedan igual. Podríamos agrupar y simplificar un poco más. Esta parte la dejaremos para después, una vez que hayamos visto fórmulas ya establecidas para simplificar las expresiones, que es lo que veremos a continuación. Estas fórmulas no las debemos aprender. Bueno, veámoslas. Bueno chicos, la primera fórmula de la factorización es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se puede expresar de esta manera o viceversa. Cuando tengamos expresiones de este estilo podemos simplificarlas así. Veamos un ejemplo. Tenemos 4x al cuadrado menos 25.
¿Cómo sabemos si tenemos una expresión de este estilo? Bueno, debemos mirar que se cumpla el requisito, que ambos se puedan escribir como una potencia al cuadrado. En este caso, podemos hacerlo, ya que el 4, la x al cuadrado y el 25 tienen raíces cuadradas. Podemos expresarlo de esta manera: 2x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Si tienen dudas, siempre pueden hacer la operación inversa, es decir, la expresión que ustedes hallaron, y distribuirla. Otra vez, 2 a la 2 por x a la 2 menos 5 a la 2 me da otra vez 4x al cuadrado menos 25, para garantizar que el resultado en el que transformaron la expresión inicial es correcto. Y pues bien, aquí vemos que sí se cumple la propiedad, ya que tenemos el primer término al cuadrado, tenemos la resta y el segundo término lo tenemos escrito al cuadrado, por lo tanto nos da el resultado según la propiedad o la fórmula: 2x menos 5 por 2x más 5, 2x a 5b. Con esto terminamos de factorizar esta expresión. Veamos la siguiente fórmula. Bueno chicos, aquí tenemos dos fórmulas muy similares, la diferencia está en el signo, se conocen como cuadrados perfectos. Fíjate que todo el término está elevado a un cuadrado y no cada término, como era el caso anterior. Y la diferencia de las dos es nuevamente el primer signo. Una vez más, estas son ya fórmulas que están dadas y que debemos sabernos para poderlas aplicar en los distintos ejercicios. Bueno, miremos unos ejemplos. Si yo quisiera factorizar esta expresión, los dos signos son positivos y el primer término está elevado al cuadrado, el último término se podría escribir como un término al cuadrado, por lo tanto es más similar a esta expresión. Comprobemos si realmente podemos reescribirla de esta manera. Lo primero es identificar la a y la b. Hagámoslo por pasos. La a ya está escrita porque es la x que está al cuadrado. Demos ahora un espacio y iremos la b. Tenemos un 9, como debe estar al cuadrado, la raíz cuadrada de 9 es 3, por lo tanto podemos escribir como 3 al cuadrado. Ahora, la fórmula nos dice que el término de la mitad tiene un 2 y que está multiplicada la a y la b por ese 2. Nuestra a es x, nuestra b es 3. Si hacemos esta operación, 2 por 3 nos da 6, por x, 6x. Es el mismo término, por lo tanto es correcto, cumple esta fórmula, así que podemos escribirla de esta manera. Y así factorizamos esta expresión. Miremos ahora un caso para la otra propiedad. Bueno chicos, aquí igualmente importante identificar cuál es mi a y cuál es mi b. Hagámoslo de igual manera. Reescribamos el primer término como una potencia al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado. Menos, dejémoslo por ahora así, ya sabemos que nuestra a es 2x más y cuadrado. Ya sabemos que nuestra b es y, por lo tanto, la propiedad nos dice que debe acompañar un 2 y ese 2 multiplica a nuestra a y nuestra b. Nuestra a es 2x, nuestra b es y. Miremos si realmente se cumple. Menos 2 por 2, 4 por x, 4x por y, 4xy. 4xy es el término que tenemos acá, por lo tanto, efectivamente se cumple. Así que podemos usar esta propiedad para factorizar esta expresión, dándonos como resultado, escribimos la a, 2x menos y todo elevado al cuadrado. Y con eso factorizamos la segunda expresión. Continuemos. Bueno chicos, aquí tenemos una diferencia de cubos. Recordemos que la primera fórmula que vimos fue una diferencia de cuadrados. Al tener un exponente de grado mayor, vemos que la expresión ya es un poco más grande, al igual que la complejidad. Veamos un ejemplo donde apliquemos esta fórmula. Bien, tenemos 27x a la 3 menos 1. Primero es saber si tenemos una expresión de este estilo o no. X a la 3 es claro, está elevado al cubo, menos 1 está elevado a cualquier número que queramos, siempre será 1, por lo tanto también cumple la b. Debemos saber es el 27 si cumple. Pues en efecto cumple porque 3
al cubo nos da 27. Reescribamos. 3x al cubo menos 1 al cubo ya se asemeja a la expresión de la fórmula. Ya queda entonces claro que nuestra a es 3 a la x y nuestra b es el 1. Y podemos reescribir de esta forma. Bien, nos quedaron aquí los términos al cuadrado que podemos operar. Y bien, el primer término pues nos queda igual. Y los demás términos ya nos queda 3x al cuadrado, 9x cuadrado, más 3x por 1 es 3x y 1 al cuadrado pues es 1. Y para hallar las raíces, chicos, allí hay que saberse las tablas de multiplicar. Ahí no hay otra opción. Mi consejo para este tipo de ejercicios con exponentes cúbicos o de mayor grado es que busques los múltiplos de esos números y en base a eso pues halles la raíz. Es decir, la tabla de multiplicar nos dice que 3 por 9 es 27. La misma tabla del 3 nos dice que 9 es 3 por 3. Por lo tanto, descomponiendo el número en sus múltiplos, pues logramos hallar rápidamente cuál sería el resultado para escribirlo como una potencia. Bueno, chicos, ahora tenemos una suma de cubos. La diferencia está en el signo, un signo positivo y ahora un signo negativo en el término más grande. No vimos la suma de cuadrados porque simplemente no existe una fórmula de factorización para este tipo de términos. Veamos un ejemplo. X a la 6 más 8. Lo primero es que debemos procurar reescribir el término de esta forma a ver si se cumplen los requisitos. Empecemos con x a la 6. Tenemos un término elevado al cubo. Bueno, las propiedades de la potencia nos dicen que una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican. Para empezar podemos escribir un paréntesis elevado al cubo. Y como ya sabemos la propiedad de los exponentes multiplicados, pues podemos dividir el exponente actual sobre el exponente que ya tengo fuera del paréntesis, es decir, el 3. 6 entre 3 me da 2, por lo tanto, debo escribir x al cuadrado. ¿Cómo compruebo si eso está bien? Yo debo volver a esta expresión. X cuadrado a la 3 me da x a la 2 por 3 y 2 por 3 es 6. Por lo tanto, cumple. Vamos con el segundo término, 8. Como ya te mencioné anteriormente, lo mejor es buscar los múltiplos para saber si podemos escribirlo como una potencia, en este caso al cubo. Hagámoslo por separado. Los múltiplos de 8 son 2 y 4. Pero 4 también es múltiplo del 2. Esto lo podemos escribir como 2 por 2 por 2, que es lo mismo que escribir 2 a la 3. Así que el término sería 2 al cubo. Con esto ya vimos que se cumplen los requisitos y podemos reescribir esta expresión de esta forma. Nuestra a es x al cuadrado y nuestra b es 2. Bueno, reescribimos, nos quedaron unas potencias que podemos efectuar y terminar de simplificar la expresión. Y con esto terminamos de reordenar el segundo término y factorizamos esta expresión. Yo te voy a mostrar ahora dos fórmulas para cubos perfectos, suma y resta, como lo vemos para el cuadrado, pero solo para ilustrarte que también existe. No voy a ponerte ejemplos porque estas expresiones se usan muy poco, debido a que las expresiones son más complejas. Por lo tanto, nos centraremos en las otras propiedades, pero solo como por dato curioso. Bueno, miremos tres ejercicios del día de hoy donde apliquemos las fórmulas aprendidas. Bueno, el primer ejercicio. Tenemos un polinomio de grado 3. La primera pregunta es, ¿qué debo hacer para factorizar? Pues en este caso vemos que el polinomio no cumple directamente con alguna de las fórmulas que vimos el día de hoy de factorización. Sin embargo, podemos ver que hay términos semejantes. Hay x y hay cuadros. Eso nos indica que podemos agrupar y sacar factor común. Factorización, factor. Agrupemos los dos primeros términos y los dos últimos términos, como el primer paso. Bien, agrupamos los dos primeros y los dos últimos. Aquí debemos observar qué factores podemos sacar. En el primer término, ¿cuál sería? Siempre debemos procurar sacar el factor común más grande que se pueda. En este caso, para el primer término sería el x cuadrado. Pues podríamos sacar x, pero no tendría mucho sentido. Al sacar x al cuadrado como factor común me queda x más 1.
Igual que los ejemplos que vimos en las fórmulas, puedes distribuir y debes llegar al mismo resultado. Así compruebas que lo que escribiste está bien. X al cuadrado por X me da X a la 3 y X cuadrado por 1 cuadrado. Para el segundo término podemos sacar los números 4 y me queda X más 1. Si te das cuenta, estos términos son el mismo. Por lo tanto, de este primer término separado por un más, podemos sacar el X más 1. Aquí es donde mucha gente se confunde. Yo te recomiendo que mientras dominas el tema, escribas otro tipo de paréntesis, paréntesis cuadrado. X al cuadrado lo hacemos paso a paso por 1 más 4 por 1. Si hacemos otra vez la propiedad distributiva, tenemos que X cuadrado por X más 1 más 4 por X más 1, que es la expresión que tenemos arriba. Esto simplemente lo hago yo para ilustrar mejor cómo funciona esta factorización. Es un paso adicional que no es necesario. Bien, ya tenemos X cuadrado por 1 me da X cuadrado más 4 por 1 que me da 4, pues podemos cambiar ahora los paréntesis y me da X cuadrado más 4 por X más 1. Bueno chicos, miremos otro ejemplo. Bien, aquí tenemos otro polinomio de grado 3 y debemos proceder de la misma manera, agrupando términos para factorizar. Podemos hacer de igual manera los dos primeros términos y los dos últimos términos agrupados. ¿Por qué no tiene sentido, por ejemplo, agrupar el primer término con el último? Porque el primer término no tiene ningún número y el último término no tiene ninguna X. Por lo tanto, no hay ninguna manera de factorizar ese término. Podríamos mirar una suma de cubos, pero yo te puedo decir de antemano que el 6 no se puede escribir como una potencia al cubo, al menos con números enteros. Bien, comencemos. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con el signo. Si escribimos el signo menos fuera del paréntesis, esto nos va a cambiar todos los signos dentro del paréntesis. Es decir, el 3x es negativo, pero como el signo está afuera, me queda positivo. El 6 es positivo, pero como el signo es negativo, está afuera, queda negativo. De igual manera, si quieres comprobar que lo escribiste bien, puedes hacer un pequeño paso devolviéndote. Menos 3x, menos por menos 6 me da más 6. Así compruebas que lo escribiste bien. Ahora, saquemos factor común. Para el primer caso, ¿qué factor común podríamos sacar? X cuadrado. Me queda X cuadrado por X menos 2. De igual manera, puedes comprobar devolviéndote. Menos, aquí podemos sacar el 3, porque es múltiplo del 6. Y me queda términos iguales, podemos sacarlos como un nuevo factor común y hagamos otra vez el paso extra. Quedó X cuadrado por 1, que ya saqué el X a la menos 2, menos 3 por 1, por la misma razón. Y esto nos da X menos 2 por X cuadrado menos 3. Y así factorizamos esta expresión lo más que pudimos. Último ejercicio del día de hoy. Bien, tenemos un polinomio con exponentes fraccionarios y todos tienen números y variables, en este caso la X. Aquí no es necesario agrupar, podríamos mirar directamente si podemos sacar un factor común en todos los términos. En este caso, el término más grande que podemos factorizar es el X a la menos un medio. Ahora, vamos a hacer este ejercicio paso a paso porque su nivel de dificultad es un poco mayor a los ejercicios que vimos anteriormente. El primer paso, ¿cuál sería? Si miramos los números, 3, 9 y 6, todos son múltiplos del 3. Por lo tanto, podríamos sacar el 3 como factor común. Y como ya lo dijimos, de las X podemos sacar el X a la menos un medio. Esto, ¿qué trae como consecuencia? Yo estoy sacando un exponente negativo. Cuando yo saco un factor común, por lo general los exponentes se restan porque yo le estoy quitando una parte. En este caso particular, el exponente es negativo. Por lo tanto, al yo restar un negativo,
el menos por menos me da más. Es decir, hagámoslo aquí. 3 medios menos 1 medio es igual a 3 medios más 1 medio. No tienen el mismo denominador, me da 4 medios. Y esto es igual a 2. Aquí hay que tener mucha claridad en muchos conceptos. Propiedades de potenciación, factorización, signos. ¿Y cómo sabes que lo que hiciste está bien? Si tú otra vez distribuyes esta x dentro del paréntesis, pues debería llegar a 3 medios. Hacemos lo mismo ahora para el siguiente caso. Tenemos menos 3, que recordemos que sacamos un 3, x a la 1. 1 medio más 1 medio me da 1. Recordemos, se suman por el signo negativo, más 2. Porque sacamos el 3, 3 por 2 es 6. Sacamos al x a la menos 1 medio como factor común. Por lo tanto me queda 2 por 1 o 2. Hasta aquí podemos simplificar la primera parte. Ahora miramos que esto tiene la forma de un polinomio grado 2, pero no la de un cuadrado perfecto. ¿Por qué no tiene la forma de un cuadrado perfecto? Si recuerdan las propiedades, aquí debemos separar un 2 por a por b. Es a cuadrado menos 2 por ab más b cuadrado. Nuestra b en este caso no podemos escribirla al cuadrado. El 3 tampoco lo podemos descomponer en 2 por otro número, al menos en enteros, que es lo que nos interesa. ¿Qué podemos hacer? Sí podemos simplificar. El método tradicional para factorizar expresiones de este estilo es buscar dos números que multiplicados me den el término independiente, en este caso 2, y que sumados me den menos 3. Podemos escribirlo de esta manera, dejándolo expresado, y buscar los números. Ahora, los múltiplos del 2 son el 1 y el 2, no hay más. Ya sabemos que va 1 y 2. Ahora el signo. Fíjate que hay un menos. Esto implica que los dos números tienen que ser negativos, porque la multiplicación de dos números negativos me da positivo y su suma pues me da negativo. Fíjate siempre en los signos, que nos dan muchas pistas. El hecho de que aquí estuviera un más y aquí estuviera un menos ya automáticamente nos decía que los dos números iban a ser negativos. Y bueno, chicos, con esto terminamos de factorizar. Sobre este tipo de temas profundizaremos en el próximo video, donde vamos a realizar diversos ejercicios de factorización. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like. En los comentarios me puedes dejar alguna duda sobre el tema de hoy o algún tema que te interese. Estaré sacando videos todas las semanas. Nos vemos pronto. Chao, chao.